que en esta cátedra de Educación Social y Pedagogía Social era pertinente, necesario, relevante visibilizar una población que es bastante invisible. Vamos a hablar sobre educación social para la libertad. No he puesto penitenciaria, sino para la libertad. Y hablar de algunos enfoques específicos sobre la situación de las mujeres y la infancia en las prisiones. Para comenzar, vamos a pensar sobre nuestro día de hoy y nuestra historia de hoy. Yo me he levantado en un espacio, vivo con alguien en ese espacio, salgo del apartamento y me voy a un sitio, me encanta estar con, trabajo, estudio en, desarrollo mi, escucho música en, me conecto permanentemente a, almuerzo comida que consiste en, salgo a la, descanso si puedo en, contacto con, compro en, continúo mi tarde haciendo, me ducho con mis productos, preparo cena para. Eso es nuestra historia del día, ¿no? Y hacemos una serie de actividades diarias que tienen que ver con una cotidianidad de nuestra relación existencial con nuestro contexto, nuestras relaciones sociales, con nuestro espacio físico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a pensar que mi vida y mi historia se escribe de forma diferente? Si yo me levanto en un espacio de encierro, si yo vivo en un espacio de encierro, si salgo a ningún sitio porque no puedo, si yo no puedo vivir con los que me encantan, sino con los que me determinan, si no puedo trabajar o estudiar, o si puedo en determinadas tareas, si desarrollo más crisis y problemas que oportunidades, si no puedo escuchar nada más que la música que me cantan al oído, si no puedo conectarme permanentemente a, ni decidir lo que almuerzo, ni dónde, ni cuándo, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Igual? ¿No? Pero cuando nos hemos levantado y los que son creyentes dicen gracias a Dios y los que no son a la vida, ¿han pensado en esto alguna vez? Sí. ¿Y cómo, de qué color es eso? En una vida de color gris y a veces casi con un estado de ansioso depresivo, ¿no? Que se va acumulando en la ansiedad que ya estamos viviendo en este espacio, donde vamos a estar una hora y sabemos que vamos a entrar y vamos a salir, además nos vamos a carear un poquito. Bueno, esto tiene que ver con lo que se llama desde el ámbito de estudio de las prisiones la prisionalización y las consecuencias del internamiento penitenciario de una persona, de un ser humano, en un espacio de encierro. Vamos a ver algunas cosas. Este tema es muy amplio, hay que conjugar muchas perspectivas y además yo quiero conjugar la perspectiva internacional porque da otras miradas, otras gafas con las que yo normalmente no estoy mirando esta realidad porque en este contexto especialmente de vulneración de derechos en el espacio penitenciario estamos muy acostumbrados a escuchar precisamente esa vulneración permanente. Entonces hay que contrastar con otras miradas relativas esos escenarios. Educar en prisión, por tanto, es posible. Se puede educar en un contexto de encierro. Se puede favorecer una oportunidad en un contexto que yo no he elegido como persona adulta estar. ¿Qué piensan? Según la Constitución Política, en Colombia existen las cárceles según para reincorporar
ese ente dañado a la sociedad. Faltaría ver si se podría reincorporar a una persona como Popeye durante 10. ¿Tú sabes quién es Popeye? Popeye fue el lugarteniente de Pablo Escobar, 3.500 personas muertas, 200 personas matadas por él. No sé si tú consideras que él necesita entrenamiento militar. Entonces, una persona que ha matado la mitad de su vida, pero ahora mujeres comunitarias, bien, ¿en qué situación se vive aquí 10 personas en un espacio de 2x1? Entonces es full difícil. Nos viene bien, nos viene full bien. Gracias. Gracias. Pasa, porque lo vamos a intentar ir dialogando en el proceso de la charla. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una perspectiva desde esos interrogantes y otros más a lo que vamos a ir trabajando hoy. Lo primero es que nosotros vamos a trabajar la educación, no otra perspectiva, sino la educación, la pedagogía dentro del ámbito penitenciario, o principalmente esa perspectiva. Por lo tanto, hablar de educación social es hablar de tratamiento penitenciario. No sé si están acostumbrados a la terminología penitenciaria, pero el tratamiento significa toda la acción integral que se puede desarrollar con una persona privada de la libertad. Trabajar programa y atención a nivel fundamentalmente sociolaboral, socioeducativo, educación reglada, etcétera. Es hablar de pedagogía penitenciaria o pedagogía para la libertad. Y es hablar de una profesionalización educativa y de atención integral en ese contexto. También tenemos que abordar un tema muy importante que es la perspectiva de género. La perspectiva de género porque estamos trabajando con mujeres, pero con hombres también la tendríamos que trabajar, porque el género no depende de que exclusivamente sean las mujeres, sino hay unas problemáticas de género asociadas principalmente a las mujeres, como colectivo vulnerable y vulnerado, pero el género tiene que ser proyectado a cualquier realidad humana. De tal manera que tenemos que valorar la historia de la criminología femenina, pero también la criminalización a las mujeres, que son dos cosas diferentes, por el hecho de ser mujeres. Las mujeres delincuentes han tenido unas trayectorias sociales, morales, políticas, de ser señaladas con el dedo por el hecho de ser delincuentes y mujeres. La mujer no ha nacido socialmente para ser delincuente. La violencia, culturalmente, la construcción cultural es dable al varón, socioculturalmente. De tal manera que una mujer que no es buena madre, buena esposa, buena pareja, no ha pensado en su hijo, esa mujer tiene que ser muy mala porque no ha pensado en su hijo para cometer delitos. ¿Y el hombre lo ha pensado? ¿Sería un comentario que se le haría al hombre igual que a la mujer delincuente? Bueno, esta historia de la criminalización a las mujeres por el hecho de ser mujeres, la transgresión de lo femenino, de la feminidad, que habla Dolores Juliano como antropóloga que estudia estos temas, es un delito, pero además es un pecado por el hecho de ser mujer y por todos los valores morales, sociales, que están relacionados con la feminidad de las mujeres en relación a la comisión delictiva. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta perspectiva de género porque ellas han sido la minoría penitenciaria. Las mujeres son la minoría en las prisiones del mundo. Precisamente porque las mujeres no habéis sido formadas educativamente y socioculturalmente para ser violentas. De tal manera que tenemos que tener en cuenta lo que las políticas europeas llamaron, y yo creo que muy acertadamente, el mainstreaming de género, que es una transversalidad de género en todo lo que se haga respecto a las mujeres y respecto a la sociedad. Todo ello para identificar situaciones de riesgo, de protección, para favorecer la inserción o la reinserción, porque si no, ¿cuál es el fin legal? ¿Cuál es el fin de la pena privativa de libertad? La criminalización, el castigo Foucaultiano del vigilar y castigar para aislar moralmente a aquellas personas que no están estorbando, que no son de higiene social, o la recuperación de la persona en su funcionalidad social. ¿Cuál es el fin? Sí.
Hay que también trabajar el ámbito penitenciario como tal. Es muy específico, tiene una normatividad muy concreta que varía en relación de los contextos específicos, de las regiones, de los países. ¿Pasa? De todo lo que tiene que ver con el derecho penitenciario y penal, y que también nos sitúa en diferentes modelos. No es lo mismo hablar de las prisiones noruegas que de las prisiones colombianas. No es lo mismo. Y tenemos que conocer esa diferencia del tratamiento penitenciario. Y también, en relación a la infancia, aquellos estudios, aquellos desarrollos que existen en relación a esta población, su desarrollo evolutivo, etcétera, como cualquier población de infancia en contexto comunitario abierto, pero también conociendo las secuelas o los posibles riesgos del contexto impactante en el desarrollo de la infancia que reside en prisión con su madre y su familia hasta los 3 años de edad, en el caso de Colombia o en el caso de España y de la mayoría de los países a nivel mundial. Porque nos dicen la mayoría de las investigaciones que el contexto crea unas consecuencias muy negativas respecto a la socialización de los niños que están en prisión, cuando ese contexto es impactante, negativo, no favorece espacios abiertos, espacios con la comunidad, socialización con otros niños y niñas, no favorece una inclusión en los centros educativos de la comunidad, etcétera, y además se están visualizando permanentemente elementos de encierro y de seguridad. Eso, ¿qué es? ¿Más o menos positivo que una situación de desprotección en el exterior de la prisión? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es más positivo? Que un menor esté con su madre en un contexto de encierro, pero con su madre donde tenga cubierta la lactancia, tenga cubierta un apego y unos cuidados básicos en la atención, porque en su contexto externo tiene más problemas que dentro. Puede ser, ¿no? Es posible. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Todo ello para descubrir, trabajar aquellos factores de riesgo y de protección en relación a la inserción o reinserción de las personas privadas de libertad. Bueno, por hablar de algunos datos, ve pasando y párate cuando termine, porfa. Por hablar de algunos datos, la mayoría de los informes a nivel internacional nos dicen que las mujeres tienen una situación, una caracterización muy similar como mujeres reclusas. Y es que sufren un desarraigo social mayor que los hombres, por lo que supone la familia. La familia ha sido sostenida, mantenida, vinculada, relacionada por las mujeres y desde las mujeres. Los hombres no han vivido esas lógicas normalmente familiares, de tal manera que cuando una mujer sale de su entorno familiar y tiene ese desarraigo, es mucho más fuerte en el caso de las mujeres que de los hombres. Los niños y las niñas a quien normalmente quieren ver y estar es con su mamá, con la mujer, con la figura femenina. El hombre, si existe, está intermitente, si existe, y en los casos en los que está permanente, normalmente desaparece cuando la mujer entra en prisión y no tiene un vínculo permanente con ella, normalmente. Las mujeres, si el hombre entra, van a seguir asistiendo a la comunicación, van a los vis-a-vis, se preocupan por ellos, están pendientes de las necesidades, a nivel general. ¿Qué pasa también? Las mujeres han sido normalmente violentadas, en muchos de los casos. En España, en el 80% de los casos. Han sufrido situaciones de violencia intrafamiliar o violencia de género previamente al internamiento. De tal manera que la mujer lleva una feminización de la pobreza clara, que está traumatizada por la violencia, el impacto de la violencia de género, por un desarraigo mucho más fuerte que en el caso de los hombres, y además de todo eso han sido normalmente también aquellas personas que social y familiarmente han tenido menos posibilidades educativas porque han tenido que cuidar a los hermanos, hacerse cargo de la casa, lo que se llama el suelo pegajoso. No te permite en ese suelo pegajoso avanzar, promocionar, porque los cuidados familiares te están reteniendo en tu hogar. Bueno, nos encontramos con esta situación
Y nos encontramos como educador, educadora, como un agente de transformación, como un agente de intervención en un centro penitenciario, en un modelo penitenciario. ¿Y qué es lo que tendríamos que reflexionar desde ahí? Bueno, yo voy a hacer algunas propuestas. El origen de los modelos de tratamiento penitenciario son principalmente correctivos. Eso significa que tienen un enfoque médico positivista muy importante y además tienen un modelo basado en lo cognitivo-conductual, fundamentalmente. Lo que se ha hecho en las prisiones es acción-reacción para mejorar aquellas situaciones personales que a ti te han incidido en la comisión delictiva, teniendo casi una percepción psicopatológica de todo el delincuente. O sea, las personas delincuentes son personas enfermas, son personas que no funcionan a nivel personal y por eso cometen delitos. Esto es lo que nos ha dado un enfoque de la pedagogía correccional tradicional. Pero nos damos cuenta con los modelos humanistas, con la sociología crítica, nos estamos dando cuenta con otros enfoques más humanistas, que no solamente son las condiciones individuales las que condicionan la comisión delictiva, sino que son las condiciones estructurales las que condicionan la comisión delictiva. Y además, en muchos casos, esas condiciones, como algún sociólogo decía, tienen algún impacto mayor porque criminalizamos a la miseria, de tal manera que penamos aquellos comportamientos que no son delictivos, sino moralmente inaceptables. El otro día Paco estaba diciendo, ahora en España están haciendo un estudio de por qué les preguntan a las personas de color no mayoritario si usted tiene papeles en regla. ¿Y por qué no me lo pregunta a mí, que a lo mejor soy un turista y estoy aquí de paso y nadie se ha dado cuenta? Estamos criminalizando unos determinados grupos sociales a partir de unos rasgos que consideramos moralmente inaceptables por razón X. Esto tiene que ver con las condiciones estructurales, aquellas que son tan necesarias favorecer para que una persona se sienta funcionalmente activo, con una madurez social importante. Pero desde la educación ya estamos dando un salto y por eso lo voy a enganchar con la pedagogía social. Es que en la educación, en la pedagogía social, en la educación social, además de trabajar con las necesidades y con las carencias, entendemos y queremos entender que el individuo, que el sujeto, que la persona tiene potencialidades, inclusive estando en prisión. Y que hay que contar con sus características, sus deseos, sus más íntimos componentes identitarios, donde está lo cultural, donde está lo personal, donde hay muchas cuestiones que nos hacen tener en cuenta modelos que trabajen el empoderamiento, eso que está tan hoy de moda, pero que es tan difícil hacer. Yo no estoy trabajando en una pedagogía ya penitenciaria porque mi pedagogía es de la libertad. El cambio de modelo que hay que hacer. Trabajar no desde la problemática, sino desde la posibilidad. Y en esa posibilidad, el Congreso Mundial de Educación, celebrado en Berlín, nos dice que la educación social es parte imprescindible de la educación general y de la educación en las prisiones, para favorecer todo lo que tiene que ver con no lo estrictamente formal y reglado, sino con otro desarrollo del ser humano desde la perspectiva educativa. Bueno, esto es muy amplio, pero esto se basa en los marcos internacionales de derechos humanos y en toda la regulación que se hace desde derechos humanos en el ámbito penitenciario, los principios del tratamiento penitenciario, las reglas mínimas, etc. Pasa. Esto sí quiero que lo leamos detenidamente. Lo escribió un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Él dijo que nunca había estado en una prisión, pero fue a una prisión y a un pedagogo social muy importante que teoriza muy bien y que escribió esto. La educación social penitenciaria ha de ser una práctica de y hacia la libertad. Sintamos la necesidad de proyectar la educación social como revolucionaria para educar
procurando que las personas pierdan el miedo a la libertad, en el sentido positivo de realización de su propia personalidad individual, pero también de encuentro, diálogo y convivencia con los demás. Entonces ustedes ahora miren un modelo penitenciario de la prisión que conozcan, que no sé cuál es, si conocen alguna, aunque sea de película habrán visto alguna. Y ahora hagan esa proyección del enfoque de educación social para la libertad, a ver cómo se casa eso. Como revolucionaria para que tú te eduques en la libertad. Porque ¿cómo me educo yo en la libertad para la libertad sin libertad? ¿Cómo me educo yo para la libertad de la autonomía, de la autogestión en el exterior de un centro penitenciario sin ella? Eso es un planteamiento muy importante pedagógico. ¿O no? Bueno, como hemos dicho, desde la perspectiva de género hay una serie de características a tener en cuenta también con este enfoque de mujer. La procedencia familiar de las mujeres suele ser multiproblemática. Hay una sostenibilidad familiar basada en ella, fundamentalmente, como hemos dicho. Son los hombres los que le generan en muchas ocasiones la vinculación al mundo delictivo, sobre todo el tráfico de drogas. Hay un bajo nivel cultural de las mujeres y poca profesionalización laboral. Y sufren la violencia que hemos comentado anteriormente. Pero es que cuando están en prisión, pasa a la anterior, cuando están en prisión, como son la minoría, los programas están pensados, diseñados y desarrollados para los hombres, porque ellos son la mayoría a los que hay que atender. Y como tenemos hacinamiento, pues vamos a generar programas para que podamos tener ocupados, preocupados a ellos, que son los que más problemas nos dan, y ellas, pues con que tengan alguna actividad para pasar el tiempo, ya tenemos suficiente. Esa es la historia del tratamiento penitenciario de las mujeres en el mundo. No en Colombia, en el mundo. Entonces, ellas tienen menor profesionalización laboral cuando llegan al centro penitenciario porque no se ha pensado en la minoría o porque tienen que estar con su hijo y entonces eso ya es su función en la prisión, estar con ellos. Hay un desarraigo muy fuerte que no se vincula ni se trabaja lo suficientemente con su entorno social de origen. El cuidado y la atención a la infancia es básico en esto y cómo lo hacemos también. El tema de salud específico femenina hay que cuidarlo y trabajarlo también muy concretamente. Y hay menos programas en la atención de violencia de género, etcétera, con lo que eso supone para la estabilización y el trabajo socioeducativo con ella. Voy a poner un texto para que veamos que esto no está hecho al azar, que esto está pensado así. Porque desde la época moderna hay textos muy interesantes que nos dicen cómo se tiene que pensar en relación a la delincuencia femenina. Está en castellano antiguo, pero yo lo voy a leer. Razón y forma de galera, que era un tipo de pena que se aplicaba en esta época, en el siglo XVII. Razón y forma de galera y casa real que el rey nuestro señor manda hacer a estos reinos para castigo de las mujeres vagantes, ladronas, alcahuetas y otras semejantes. En el que se propone que hubiese santa suerte de castigos para ellas como para los hombres delincuentes, pues muchas de ellas le llevan harta ventaja en la maldad y pecado. Pues así llega Galera en su modo para echar a las mujeres malhechoras, donde a la medida de su culpa sean castigadas. Y continúa el texto diciendo, porque infeccionan y pegan 1000 enfermedades asquerosas y contagiosas a los tristes hombres, que sin reparar ni temer eso, se juntan con ellas. Y esto juntándose con otras, porque eso sí está bien, o con sus mujeres, si son casados, les pegan la misma lacra. Ajá. Esto es la historia de la criminalidad femenina. Y si leía Freud, decía que las mujeres delincuentes son anormales. ¿Sí? Porque eso es dable al varón. Y esos son problemas de zooperma. Exactamente. Pero esta es la criminología androcéntrica, machista y patriarcal que ha hecho que la concepción de las mujeres delincuentes sea además doblemente criminalizada. Bueno,
En Colombia tenemos una situación levemente conocida, supongo, por la realidad cotidiana, pero bastante proyectada en los medios de comunicación, sobre el hacinamiento fundamentalmente de la población reclusa. Prácticamente un 60-50% están hacinados, no hay espacio para esas personas en los centros penitenciarios. La Procuraduría de la Nación con UNIFEM hizo un informe donde se proyectaban aquellas necesidades principales de las mujeres en prisión y tienen que ver fundamentalmente con las necesidades que ya hemos visto, porque esto es una necesidad, como hemos dicho, internacional. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Las mujeres no tienen un alto perfil de criminalidad. No lo tienen en la mayoría de los casos. Las mujeres en la mayoría de los casos son víctimas de su entorno, de su sistema, y no tienen comisión delictiva de homicidio, lo que llamamos de sangre. En la mayoría de los casos eso no es un delito femenino. ¿Cuántos niños y niñas tenemos? Fluctúa, depende, pero tenemos alrededor de 100 en los centros penitenciarios del país. Niños menores de 3 años, niñas menores de 3 años con su mamá en centros de mujeres. Como saben, en el 2014 se crea una nueva ley penitenciaria que intenta trabajar todos estos problemas de hacinamiento a nivel general en las prisiones y plantea que es necesario, como en la mayoría de las políticas públicas, un enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial tiene que tener en cuenta a las mujeres, a colectivos minoritarios y a situaciones específicas, por ejemplo, de la maternidad y el cuidado y la atención de los niños y niñas. Y se les dice al ICBF que haga una coordinación de todas las actuaciones que se hagan en los centros con esta población infantil. Voy a proyectar el caso un poco de España para contraponer. España, a diferencia de la Constitución colombiana que nos decía el compañero, y eso no está en la Constitución colombiana, eso está en las leyes, pero no en la Constitución. A diferencia de eso, España sí, por mandato constitucional, nos dice que la pena privativa de libertad es resocializadora. Pero eso tiene un sentido. La Constitución española es del 78. El franquismo terminó en el 75. Nosotros teníamos mucha población en prisión de la dictadura que había que resocializar porque eran presos políticos. Y había que generar un dinamismo de paz en relación con las personas que estaban presas y con el dinamismo y el desarrollo social. Entonces la Constitución lo deja muy claro para que se trabaje desde ahí, desde esta perspectiva no punitiva, sino resocializadora. De tal manera que todos sus enfoques normativos trabajan esta proyección resocializadora y no solo punitiva. Esto está, como hemos dicho, enmarcado en las leyes internacionales de derechos humanos, y genera una serie de contextos muy diversificados para atender estas diferentes necesidades en relación a la población de mujeres y población infantil. Para que piensen algo, en España, en el año 2014-2015, había casi 780, 770 entidades trabajando en el ámbito penitenciario nacional. Son muchas, muchísimas. Es un modelo oxigenado desde la comunidad, porque la comunidad se hace corresponsable con los entornos penitenciarios. Hay muchas instituciones que trabajan en y para la institución penitenciaria, para la población penitenciaria. De tal manera que se hacen muchas actividades de todos los tipos en prisión y es un modelo que genera este tipo de tratamiento. Actividades en el exterior, muchísimas. Una cosa que aquí es casi impensable. Salir al exterior los presos para hacer actividades, con lo que supone no poder educar para la libertad sin la libertad. ¿Cómo educo yo para la autonomía si yo a la persona no le expongo en un contexto abierto de posibilidades, aunque en ese contexto haya un riesgo de que quebrante la medida? Es imposible. Esto es evolutivo, esto es progresivo. Esto no es, por eso se llama además el principio progresivo del cumplimiento, pero hay que generarlo. De tal manera que estos son imágenes reales de actividades en el interior y en el exterior de los espacios penitenciarios en España. En la playa, en actividades culturales, etc. Bueno, algunos centros por dentro, pasa ahí. Aquí hay algunos, el anterior.
Algunos centros por dentro, la aula de informática, por ejemplo, ahora se está haciendo mucha educación vial y mucha educación desde las nuevas tecnologías. Esos son como las dos proyecciones más recientes. Y hay muchos centros dotados para ello. Pasa. Esto lo generan medidas alternativas al cumplimiento tradicional de la pena, que supone reforzar un modelo para la libertad, o por lo menos de mayor libertad. Tenemos posibilidad de cumplimiento de la pena en centros de inserción social, eso aquí no existe, son centros en el exterior para poder facilitar el intercambio con el medio abierto y el medio social y laboral. Hay departamentos mixtos para el cumplimiento de padres con madre y su hijo. Tenemos las unidades extrapenitenciarias para personas en situación de grave discapacidad o con grave enfermedad mental o de otro tipo. Hay módulos de mujeres en el exterior que se llaman unidades externas y dependientes, vamos a ver ahora. O sea, es un modelo muy flexible, muy oxigenado. Porque si no, lo que estamos generando es perpetuar esa prisionalización y no trabajar para reducirla. Porque ustedes saben que si estamos mucho tiempo en un espacio cerrado, nosotros vamos a seguir viendo un espacio corto que está afectando a nuestra vista, que está afectando a nuestras posibilidades sensoriales. Si comemos siempre lo mismo, igual. Si oímos siempre lo mismo, o olemos siempre lo mismo. Y como no tenemos el espacio abierto, hay posibilidades sensoriales de estimulación que se nos reducen. Eso genera problemas biofísicos, problemas psicológicos. También hay otra serie de problemas asociados al contexto, impactantes, como pueden ser lo que decíamos anteriormente, las relaciones condicionadas y determinadas por mi compañera de celda, por mi compañero de celda, y que hay que trabajar con eso, me tengo que relacionar, y hay mucho conflicto, porque además la persona que normalmente está ahí viene de una situación muy ansiosa, ha perdido el arraigo con su hijo, etcétera, etcétera, y desde ahí se tiene que funcionar, ¿no? Si nosotros y nosotras nos situamos, por tanto, en una posibilidad de educación en este contexto, desde estas problemáticas y realidades, deberíamos estar pensando que el que no recibe y no participa de esta educación, una educación social integral, formal también, no está viviendo el derecho a la ciudadanía, no está siendo un ciudadano pleno, porque yo en el exterior tengo muchas más posibilidades que en el interior de educarme o de participar de actividades educativas. Entonces, se me están restringiendo mis derechos y mis posibilidades ciudadanas. Claro, entonces es que esto nos sitúa en un paradigma que no es fundamentalmente correctivo, sino de empoderamiento. Y tengo que dar un salto tan grande que a lo mejor no sé darlo. Porque si mi institución, si mi país es principalmente punitivo, yo no he trabajado sobre modelos de libertad y de liberación. Y me dan miedo de que la persona se me escape, de que fracase, de que yo no sepa cómo hacerlo, de no tener los profesionales, de no tener los recursos, de invertir en definitiva en un modelo de protección social, etcétera, etcétera. Bueno, en España también nos pasaba igual. Hubo una realidad, un programa exitoso que los propios internos de una prisión de León, del norte de España, dijeron con los educadores, bueno, ¿por qué no intentamos otra cosa? ¿Por qué no intentamos un modelo de relación que sea de respeto? Le llaman ellos un módulo de respeto, donde decidamos asambleariamente cosas, donde podamos participar con tomas de decisiones colectivas aunque estemos en prisión, porque somos ciudadanos con posibilidad de generar propuestas, de seguir recibiendo y participando de propuestas de tratamiento y queremos además dar nuestra voz y participar en la construcción conjunta. Y comenzaron los llamados módulos de respeto en el año 2001 entre los residentes, entre los internos y los educadores y el resto de la población penitenciaria. Estos modelos de módulos de respeto tienen un modelo muy prosocial de toma de decisiones, de área personal, de cuidado personal, de cuidado del entorno, de convivencia en el espacio, de convivencia con los demás. Y por lo tanto, tú tienes que jugar a educar desde la libertad. Esto es un modelo que tenemos que decir sí o no, dependiendo de nuestra opción. Y esto nos lleva a pensar en Freire. Es que el modelo educativo
desde la transformación social, no puede ser otro. Es que no puede ser otro. Es que lo demás no es profundamente educativo. Porque yo en el modelo del diálogo, de la revolución dialéctica, de encontrarme con el otro y para el otro desde mí, puedo construir conjuntamente. Si a mí me imponen lo que yo tengo que hacer en mi medida de tratamiento, y sin voluntad no hay cambio, eso ya lo sabemos, seguramente mi aprendizaje no va a ser ni significativo ni útil. Yo voy a participar en la actividad y cuando termine la actividad se me ha reducido la pena o tengo un beneficio penitenciario o lo que sea y ya. Bueno, como decía anteriormente, España es uno de los modelos más proyectados a nivel internacional en muchas cosas penitenciarias, por ejemplo también el tema de la salud, como uno de los países que más ha avanzado en políticas de salud y de prevención en las prisiones, desde algunas entidades como la Asociación Estatal de Salud Pública y otras entidades. ¿Pasa? Bueno, para que ustedes vean, en España hay 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, donde las personas con graves enfermedades mentales están cumpliendo condena, pero con la atención necesaria. Porque no es lo mismo una persona que esté cumpliendo una condena con patología dual o una persona que sea su primera condena y que sean unas circunstancias socioeconómicas las que le han favorecido a cometer el delito. No es lo mismo. Bueno, estos son algunos espacios interiores, gimnasio, piscina. Hay programas de casi todos los tipos, de prevención de suicidio, de educación vial, de terapia asistida con animales, de resolución de conflictos, de personas en situación de discapacidad extranjera, etcétera. Programas para los agresores de violencia de género, para los victimarios, porque claro, yo trabajo con la víctima. ¿Y quién trabaja con el agresor? Porque cuando salga el agresor, ¿qué pasa? ¿Reincide de nuevo? Entonces, para las dos partes, para ella y para ellos. Y programas culturales y educativos de todos los tipos. Por ejemplo, os presento a la compañía Yeses. Esta compañía es una compañía profesional de teatro que desarrolla obras de teatro propias y de otras personas en todos los contextos comunitarios del país. Se trasladan a Sevilla, se trasladan a Madrid, se trasladan a un teatro, se trasladan a un auditorio y van con la policía, la Guardia Civil, pero no pasa nada. La comunidad tiene que aprender que esa situación no hay que criminalizarla, sino favorecer la recuperación. Y entonces, si tiene que ir la policía y la Guardia Civil, los sistemas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las personas privadas de libertad al espacio porque no pueden tener permiso de salida sin ellos, se va. Ahora llega a la Universidad del Norte las patrullas, llegan aquí, ellas se bajan, participan, hacen su teatro, se respeta, se desarrolla, nos relacionamos, damos la oportunidad y esas personas se regresan al cumplimiento. ¿Estamos preparados para eso? ¿O tendríamos ya aquí a los medios de comunicación diciendo ¡yum! ¿Y tú vas a la universidad hoy? Pero si allí están... Y así. Bueno, aquí algunas experiencias de teatro con algunas mujeres, como hemos trabajado en algunos centros, desde experiencias muy significativas hace muchos años, pero como la mujer que es analfabeta se sabe la obra de teatro de memoria, cómo la persona que es consumidora puede reducir el estrés y la ansiedad a partir de la dramatización, de la desinhibición de espacios en libertad. Bueno, esta es Elena Cánovas, que es la directora de Yeses, ya está jubilada, una funcionaria de prisiones, también es actriz. Y bueno, esta compañía es muy interesante para que la conozcan. También se hacen muchas actividades de baile y música que permiten actividades y enfoques de educación intercultural. Estos son todos espacios interculturales con mujeres reclusas y hombres en Granada, en España. ¿Ok? Pasa. Pasa ahí, déjalo ahí. Bueno, no he puesto la investigación que hicimos en España por no cansar. Hicimos una gran investigación a nivel nacional de mujeres en prisión, la más importante en España, que a partir de
una muestra muy grande en casi todas las prisiones de España, 47, pudimos determinar estos datos que tenemos aquí. La mayoría, bueno, más de la mitad de las mujeres tienen personas cercanas en prisión. Con lo cual su entorno, su vida, su contexto familiar del que nacen, se relaciona con el mundo delictivo. El 25% de las mujeres tienen a sus parejas presas. Los modelos familiares, por tanto, de los que han vivido han sido permisivos o negligentes, porque si están en prisión es porque han sido negligentes. Esos son los modelos normalmente que han funcionado en el entorno. El 23% de ellas no tienen los estudios primarios finalizados. La mayoría son madres. La mayoría de las mujeres son madres. Y ellas sienten que a su hijo le defraudan cuando entran en prisión. Eso es un sentimiento de la mujer reclusa permanente en todos los contextos del mundo, que no siente normalmente el hombre. Ellas nos dicen que los programas que más les gustan de los que hacen en prisión, que son muchos, ya han visto que hay una gran tipología de programas en prisión en España, son los socioeducativos. Los programas socioeducativos que trabajan la autoestima, las habilidades sociales, los enfoques de género, las actividades socioculturales, esos están por encima de los demás. ¿Por qué? Porque les generan posibilidades de libertad. Yo en mi tesis doctoral puse en los agradecimientos a mucha gente, y puse uno que ponía: yo solo quería mi libertad, que era una parte de una entrevista de una mujer. Eso era lo que quería. Vivir la libertad, de decidir, de poder participar, de poder desarrollarse como persona. Que nosotros y nosotras no sabemos en gran medida lo que es, aunque perdemos libertades parciales porque no nos determinan lo que tenemos y no tenemos que hacer a una determinada hora en unos determinados sitios. Bueno, como le estaba comentando, por avanzar y por hacer diálogo, yo creo que es lo más importante, se generó a partir de las leyes de igualdad en España, que son de las más avanzadas a nivel mundial, un programa de igualdad de género en el ámbito penitenciario, precisamente por todas estas situaciones de discriminación en prisión. Este programa de igualdad en el ámbito penitenciario trabajaba con estos enfoques para poder desarrollar medidas de atención a estas carencias que hemos visto estructurales, etcétera, en relación a las mujeres. Esto es una revista que hicimos en el Centro Penitenciario de Albolote con ella, hablando ella de sus propias problemáticas. Esta es la imagen de una mujer con su hija que se llamaba Aroa, tatuado en la espalda, y ellas hablaban de cómo estaban viviendo esa situación en prisión, etcétera, etcétera. Este plan de igualdad, por primera vez, generó una necesidad de articular estas estrategias para trabajar en la formación de los vigilantes, que es muy importante en relación al género, porque claro, si una persona ha sido violentada y tú a esa persona además le creas espacios agresivos y de tensión porque ha sido ya agredida, y yo como vigilante estoy teniendo una conducta de tensión, le estoy generando un impacto negativo a eso, y un problema, un conflicto. Yo tengo que manejar eso como vigilante penitenciario. Entonces se hace una formación a los vigilantes, se hacen unos espacios específicos para la mujer y la infancia en prisión, se trabaja desde la articulación de